musical que se consumen sobre todo por un público joven y que cada vez tienen una carga mayor de promiscuidad sexual o de mensajes ocultistas, para darse cuenta de que el efecto de contaminación del ocio, de la diversión, es realmente grande. Pero a fin de cuentas son solo 3 transnacionales las que controlan el 90% de esa diversión. Por cierto, tengo que decir que incluso la pornografía mundial está controlada en un 90% por 3 compañías transnacionales. Y en ese sentido, manipular a la opinión pública es extraordinariamente fácil. Es algo de una facilidad que podría dedicarme a hablar sobre ello horas, pero creo que con estas pinceladas basta. La primera manera en que efectivamente intentamos controlar a las naciones y conseguir que dejen de ser naciones libres y soberanas es a través de la información, que es una información cocinada en su mayoría y que es desinformación. En segundo lugar, lo vamos a hacer a través de una economía globalizada en la que no exista ya un control nacional, en el que realmente las naciones no tengan la menor posibilidad de influir, van a ser simplemente marionetas de intereses transnacionales. Esto es relativamente fácil de hacer en algunos casos, por ejemplo, en el caso de las naciones de Hispanoamérica, porque por regla general sus presidentes no han leído jamás la Biblia e ignoran principios económicos básicos de la Biblia, como el que afirma que aquel que es deudor es el esclavo o el siervo de aquel al que le debe el dinero. Y nuestras naciones tienden a endeudarse de manera salvaje, supuestamente por el bien nacional. Eso es totalmente falso, pero para eso están los medios de comunicación justificando el endeudamiento, y eso convierte a nuestras naciones en esclavas, en siervas de aquellos que tienen nuestra deuda. Y por supuesto, eso es algo que ayuda enormemente a la agenda globalista. Y en ese sentido, que nuestras naciones se vean dominadas de una manera internacional es algo que no solo no causa ningún pesar a la agenda globalista, sino que por el contrario lo que le causa es una enorme satisfacción. Eso priva de independencia a las naciones, que son un obstáculo para un dominio global. En tercer lugar, y esto es enormemente importante, no solo controlamos a las naciones a través de la deuda, sino que las controlamos a través de impedir el desarrollo de su economía. Aquí entra uno de los dogmas, de los pilares de la agenda globalista, que más se difunden en los medios de comunicación y que son más falsos, aunque haya muchísima gente que ha terminado aceptándolo como si fuera un dogma de fe. Me refiero a la idea de que existe un calentamiento global provocado por el ser humano. Esto es una mentira escandalosa, y además es una mentira escandalosa que queda desmentida por cualquiera que conozca la historia, pero es verdad que la inmensa mayoría de la gente no conoce la historia. Para aquellos que no la conocen y que se creen que estamos calentando el planeta, y además lo estamos calentando los seres humanos, hay que decirles, no recordarles porque lo ignoran, sino decirles, informarles que al menos conocemos 3 periodos de la historia de la humanidad donde este planeta ha estado tan caliente o más que ahora, y por supuesto no era ni mucho menos porque el ser humano lo calentara. Sabemos que en torno al siglo XIII a.C., en la época de la guerra de Troya, el planeta estaba muy caliente, y evidentemente no era porque hubiera fábricas en la antigua Grecia o en la antigua Troya, o porque los héroes de la guerra de Troya fueran en automóviles, o porque hubiera aviones cruzando el espacio. Sabemos que en el siglo I a.C. hubo otro periodo de calentamiento global tan grande o más que el actual, y desde luego los romanos, que por ejemplo conquistaron las Galias en esa época, no utilizaban carros de combate ni aviones, ni las calles de Roma estaban llenas de automóviles que arrojaban humo al aire. Y sabemos que hubo otro tercer periodo en la Alta Edad Media, donde también la Tierra experimentó un calentamiento que no tenía nada que ver con la actividad humana. Finalmente, la Tierra se calienta y se enfría, sobre todo dependiendo de la evolución
acción del Sol, y esto es lógico. Nuestro planeta no es un inmenso desierto helado porque hay un astro, que es el Sol, que lo calienta. Y de hecho incluso nuestro planeta está más frío o menos frío según nos encontramos más cerca o más lejos del Sol. Esta es una verdad absolutamente innegable. Por supuesto que el ser humano puede ensuciar los ríos y lo hace. Por supuesto que el ser humano puede contaminar los mares y lo hace. Por supuesto que el ser humano puede destruir los bosques y lo hace. Pero el ser humano no tiene capacidad para calentar este planeta. Y desde luego lo que ha sucedido en otras épocas de la historia nos demuestra que este planeta se calienta y se enfría sobre todo por la acción del Sol, pero no por lo que puede hacer el ser humano. ¿Por qué entonces se mantiene esa propaganda sobre el calentamiento global? Pues muy fácil, porque ese es un instrumento para mantener esclavizadas a las naciones. Si el día de mañana Perú decide desarrollarse económicamente mediante el impulso de su industria, habrá una organización supranacional que le dirá que se vaya olvidando de la posibilidad de experimentar un desarrollo económico industrial. Y cuando Perú se queje y diga, pero ¿por qué no?, le dirán, porque usted no puede calentar este planeta. Eso, por supuesto, no se lo van a decir a China y no se lo van a decir a India, pero por supuesto sí se lo pueden decir a Perú o a México o a la Argentina o al Paraguay. Y en ese sentido, la idea del calentamiento global no solo es una falsedad colosal en términos históricos, sino que es un instrumento para que determinadas naciones se encuentren en una situación de atraso económico. Y por cierto, no quiero darles una mala noticia, pero es inevitable. Hace apenas unos días el Fondo Monetario Internacional anunciaba que no iba a haber desarrollo industrial en Hispanoamérica. Y uno diría, pero bueno, ¿y quién es el Fondo Monetario Internacional? ¿Quién lo ha elegido? ¿Quién democráticamente ha designado a sus miembros para que decida lo que va a pasar en Hispanoamérica? Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional es una de tantas instancias de la agenda globalista que decide lo que va a pasar por encima de las naciones. Y en el caso de Hispanoamérica ya ha informado a esas naciones de que se olviden de un desarrollo industrial porque no lo van a tener. Y por lo tanto, esas naciones van a ser más fáciles de dominar. El último instrumento para dominar a las naciones son las inmigraciones masivas. Es enormemente interesante que en un vídeo que dura, no llega a los 2 minutos, en torno al minuto y medio, que ha lanzado el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, hace apenas unos días, vídeo espantoso, porque empieza diciendo no tendrás nada propio, pero serás feliz, es decir, nos van avanzando hacia la idea de que la propiedad privada va a desaparecer. Otra de las cosas que se afirma en el vídeo que va a suceder de aquí al año 2030 es la inmigración ilegal de más de 1.000 millones de personas. Ustedes pueden imaginarse que un proceso de inmigración que vaya, por ejemplo, desde África hasta Europa y que tenga 500 millones de personas, la mitad, unido a un procedimiento migratorio que fuera hacia Estados Unidos y el Canadá, y que tuviera a lo mejor quizá 200 o 300 millones de personas, va a aniquilar todo lo que encuentre a su paso. Las grandes migraciones, las grandes invasiones que hemos conocido a lo largo de la historia son una excursión de alumnos de la escuela dominical comparado con lo que pueden ser esos procesos migratorios. Pero esos procesos migratorios resultan muy útiles porque el país va a perder su identidad. Una España o una Italia invadida por africanos, puede que se siga llamando España o Italia, pero ya solamente será una nación de mayoría africana, además en su mayoría musulmana, que transformará totalmente el paisaje. Un Perú que, por ejemplo, ahora mismo se viera invadido por gente que procede de Bolivia y que procede de Venezuela, hasta un punto en el cual no se pudiera asimilar a toda esa gente, no sería ya el Perú. Sí, el país se puede seguir llamando el Perú, pero realmente lo que surgiría sería algo muy distinto, porque ya no sería el país al final, no es el país y el paisaje, es también el paisanaje.
Machu Picchu seguiría estando ahí. Suponemos que las fronteras del Perú quizá no se alteran y seguirían siendo las mismas, pero en el momento en el que se alterara el paisanaje, Perú ya no sería Perú. Y además se producirían unas tensiones absolutamente colosales que llevarían al Estado al borde de convertirse en un Estado fallido o que lo precipitarían como un Estado fallido. Y en ese sentido, el primer obstáculo, las naciones soberanas e independientes, es un obstáculo que la agenda globalista intenta liquidar mediante la esclavitud económica, la manipulación mediática y el cambio de su población. El segundo gran obstáculo para el avance de la agenda globalista lo constituye la familia. Y lo constituye la familia no por razones de carácter espiritual, como creen algunos, sino que lo constituye la familia porque la familia es la primera institución humana de la historia. Antes de que hubiera una ciudad, antes de que hubiera una monarquía, antes de que hubiera un Estado, hubo familias. Y lo primero que Dios creó fue la familia. Y además la familia tiene una enorme importancia, se sea o no se sea creyente. Me consta que hay familias disfuncionales, pero también hay aviones que se caen y por eso no dejamos de viajar en avión. Y también hay automóviles que se estrellan y por eso no dejamos de subirnos a automóviles. La familia tiene una enorme importancia porque es una institución humana que permite protegerse al individuo en las peores situaciones. Un Estado se puede ver atacado por una invasión externa, por una guerra civil, por un terrorismo extendido, por una crisis económica, por un colapso de las instituciones, pero aún así la gente todavía puede encontrar protección y refugio y ayuda en el seno de la familia. Y por lo tanto hay que destruir la familia porque es la manera de que la gente no tenga la más mínima protección y pase a ser una oveja más dentro de lo que es un rebaño planetario. ¿Cómo destruimos la familia? Bueno, pues fundamentalmente destruimos la familia a través de la ideología de género. Y en estos momentos Hispanoamérica es una de las zonas del mundo donde hay un combate a cara de perro por imponer la ideología de género. Y cuando hablo de ideología de género, estoy hablando del aborto, estoy hablando del matrimonio homosexual y la adopción de niños por parejas homosexuales, estoy hablando de una educación en esa ideología de género. Para que ustedes se hagan simplemente una idea de lo que significa el aborto. El aborto, hay una lucha para que pase de ser un crimen, que es dar muerte a un ser inocente e indefenso en el vientre de su madre, a que se convierta en un derecho de la mujer. Incluso en muchos casos, manipulando el lenguaje de una manera desvergonzada, el aborto es denominado derechos sexuales y reproductivos de la mujer, lo cual es irónico, porque en realidad ese supuesto derecho reproductivo es el derecho supuesto a destruir la vida que hay en su interior. Para que se hagan una idea de lo que esto significa, y es verdaderamente pavoroso, desde que el aborto fue legalizado a partir de los años 80 en Occidente, el número de vidas destruidas en los abortorios supera los 1.400 millones de vidas. 1.400 millones. Es decir, más que toda la población de China. Y esto hace que la gente que ha muerto, las criaturas que han sido sacrificadas en los abortorios, convierten las cifras de muertos de las dos guerras mundiales en una excursión de pastores. Es decir, en las dos guerras mundiales sumadas, estamos hablando de unos 70 millones de muertos. Es una cifra sin duda pavorosa. Pero es que en los abortorios han muerto 20 veces más. 1.400 millones de vidas humanas han sido segadas en los abortorios. ¿Hasta qué punto esto es algo que se oculta? Se puede ver en algunos ejemplos y de nuevo tengo que darles algunas pinceladas. Por ejemplo,
Cuando se produjo la muerte de un delincuente drogado negro que se llamaba George Floyd en Estados Unidos, inmediatamente hubo una movilización en todo el mundo para hablar del racismo de la policía norteamericana, para hablar de cómo se oprimía a los negros y para presentar una imagen de la realidad que era radicalmente falsa, pero que por supuesto todo el mundo tragó, porque la gente suele creerse lo que lee en la prensa, lo que escucha en la radio y sobre todo lo que ve en la televisión. Lo que nadie contaba es que el movimiento que apoyaba todo este tipo de disturbios, que en Estados Unidos se convirtieron en disturbios violentos, el movimiento de Black Lives Matter, de vidas negras importan, no parece que sintiera que importaban otro tipo de vidas negras. Por ejemplo, desde los años 70, en Estados Unidos han sido abortados 18 millones de niños negros, 18 millones. Es el triple, más del triple, de la cifra de judíos que fueron exterminados por los nazis durante el Holocausto. Casi todo el mundo ha oído hablar del exterminio de los judíos a manos de los nazis. Hemos visto películas, hemos leído libros, hemos contemplado documentales. Está muy bien que se conozca y que se recuerde. Pero lo terrible del asunto es que solo en Estados Unidos y solo entre la población negra han sido exterminados más del triple de vidas a través del aborto. Y esto dice mucho acerca de cómo efectivamente la agenda globalista ha decidido que va a acabar con la familia y por supuesto va a acabar con la familia y va a acabar con la posibilidad de que el género humano aumente, porque para la gente de la cábala secreta que guía la agenda globalista, en este mundo ya somos muchos y la mejor manera de conseguir que no seamos más es exterminarlos. Esas leyes de aborto que ahora mismo se intentan imponer en casi toda Hispanoamérica, pero que son una realidad en todos los países occidentales de Europa y, por supuesto, de Norteamérica, van acompañadas, están siendo acompañadas por leyes de eutanasia. Es decir, leyes que se supone que van a ayudar a las personas a morir de una manera más tranquila, de una manera que no tenga dolor. Estas leyes son absolutamente innecesarias en todos los países civilizados. Es el caso de mi país de origen, de España. Está muy claro que una persona que está a punto de morir es una persona que es sedada para que finalmente fallezca sin dolor. No hace falta una ley de eutanasia. Pero, por ejemplo, la ley de eutanasia española, que aprovechando el coronavirus ha llegado hasta el Parlamento, es una ley que va a permitir matar a enfermos terminales, ancianos, a enfermos crónicos. Por ejemplo, una persona que padezca una diabetes puede ser asesinada de esta manera, a gente que padezca una minusvalía, es decir, una persona que es ciego, que es sordo, que le falta un brazo, que le falta una mano, que es paralítico, puede ser también exterminado. Esto no excluye a los niños y, por supuesto, nos lleva a preguntarnos si también va a incluir, por ejemplo, a gente que tenga una minusvalía más leve, como quien ahora se dirige a ustedes, que es un miope desde que era niño, pero que también supuestamente podría entrar en esta ley de exterminio. De hecho, y para que se den ustedes cuenta de a dónde han llegado nuestros regímenes democráticos, estuve repasando la semana pasada la ley de eutanasia que se aprobó bajo Hitler en la Alemania nazi en agosto del 39. La ley de eutanasia nazi era infinitamente más estricta, más conservadora, más limitada que las leyes de eutanasia que se pretenden aplicar ahora en países occidentales como España y que ya se aplican en países occidentales como Holanda. Pero la ley de aborto nazi del año 1938 era una ley muchísimo más limitada, más limitativa del aborto que cualquiera de las leyes de aborto que se aprueban en estos momentos. Parece una terrible ironía de la historia que los nazis en el tema del aborto fueran muchísimo más respetuosos con la vida que los sistemas democráticos en la actualidad.
dice mucho. Claro, para eso hay que saber historia, y la historia no es algo que la gente conozca habitualmente. Pero a quien se le diga que Hitler era mucho más restrictivo con el aborto que cualquier gobierno democrático, incluso conservador en la actualidad, desde luego tiene un tema para que pueda reflexionar. La familia no solamente es atacada a través del aborto, de la eutanasia, sino que es atacada además mediante una ideología de género que, entre otras consecuencias, tiene la de que en un momento determinado se admitan los matrimonios homosexuales. Los argumentos que se dan para la admisión del matrimonio homosexual se pueden repetir. Hay quien los puede creer, pero son profundamente débiles y estúpidos. Decir que porque dos personas se quieren pueden casarse es un disparate, porque también se pueden dar casos de incesto y que quisieran casarse una madre y un hijo o una hija y un padre, o dos hermanos, y nuestras leyes siguen considerando que el hecho de que quieran casarse porque se quieren no es en absoluto suficiente. Tampoco nuestras leyes, al menos de momento, permiten que un adulto se case con una niña, aunque esto sí es una realidad en países islámicos, pero evidentemente la idea de que se quieran no es una idea en absoluto convincente para nosotros, de manera que decir que dos mujeres se pueden casar o dos hombres se pueden casar porque se quieren es algo disparatado. Como también es algo disparatado pretender que una persona es aquello que quiere ser y que no se lo podemos impedir porque esa persona se siente así. Y eso es disparatado porque solo se aplica en relación con la ideología de género. Es decir, si en un momento determinado tu hermana o tu hermano llega a casa y tu hermana dice que se ve como un elefante, cada vez que se mira al espejo se ve como un elefante y decide dejar de comer y no come porque se ve como un elefante, si tu padre le dice, hija mía, si estás como un elefante y no comas, es que tu padre es un absoluto irresponsable. Cualquier padre responsable toma a una hija que está en esa situación y que padece anorexia, la lleva a un psiquiatra y procura que el especialista la cure para que no deje de comer, entre otras cosas porque se va a morir y porque además se da la circunstancia de que no está como un elefante, está como si fuera una persona que padece un enclaustramiento en un campo de concentración simplemente porque no come. Eso que parece muy claro en el caso de la anorexia, sin embargo, en el caso de los transgénero, el bombardeo de los medios de comunicación nos lo niega. Y si de pronto un niño llega un día a casa y dice, yo ya no soy Manolito, sino que soy Manolita, se supone que los padres no lo pueden impedir, en España no lo pueden impedir, el niño puede empezar a hormonarse para parecerse a Manolita de alguna manera y quizá en algún momento hasta lo pueden operar. Pero eso no deja de ser un trastorno mental que no cambia su naturaleza. Si en un momento determinado un hombre se hormona brutalmente con hormonas femeninas, incluso se mutila sus genitales masculinos y se hace reconstruir algo que se parece a los genitales femeninos, bueno, pues ese hombre, si analizan su ADN sigue gritando a voces que es un hombre hormonado, un hombre mutilado, pero un hombre. Y en ese sentido, la ideología de género es absurda, por supuesto, va a seguir intentando destruir la idea de la familia natural y, sobre todo, y esto es lo más grave, ha comenzado a imponer las denominadas leyes de no discriminación por razón de género, que fundamentalmente lo que hacen es que cualquiera que intente razonar los disparates, las locuras, los dislates de la ideología de género puede terminar en algún momento incluso en prisión y, por supuesto, antes de eso, siendo multado con multas considerables o viéndose despedido de su puesto de trabajo. De esta manera que he descrito en estos minutos, la ideología de género pretende acabar con esos dos obstáculos que son las naciones y que son también la familia. Pero el tercer obstáculo es un tercer obstáculo que a ustedes todavía les pilla más de cerca y que son los cristianos bíblicos. Quiero subrayar lo de bíblicos, porque hay gente que considera que efectivamente esto aplica a todo aquel que dice que es cristiano. Ese es un gravísimo error, es mentira.
Y además es mentira porque en estos momentos la Iglesia Católica es una de las grandes promotoras de la agenda globalista. Y, por ejemplo, todas las encíclicas del actual Papa han ido en la línea más escandalosa de apoyo a la agenda globalista. Permítanme de nuevo que dé una pincelada para que se den ustedes cuenta de dónde estamos en esta situación. A inicios del año pasado, a inicios del año 2019, tuvo lugar en Bogotá, Colombia, una reunión de todas las organizaciones LGTB o gays o homosexuales, como las quieran denominar, para decidir cómo se manejaban dentro de Hispanoamérica. Estas organizaciones llegaron por unanimidad a 3 conclusiones. Primera conclusión: la agenda globalista, y en especial la ideología de género, estaba parada. Habían avanzado muchísimo, pero la agenda estaba detenida, y esa agenda que estaba detenida había que ponerla en marcha de alguna manera porque estaba frenada. Segunda conclusión: la culpa de que la agenda globalista estuviera detenida en Hispanoamérica la tenían las iglesias evangélicas. No la Iglesia Católica, y en esto eran muy claros. Es decir, la Iglesia Católica, a fin de cuentas, tiene una estructura piramidal, tiene un vértice, una cúspide, un pico de la pirámide, y para las organizaciones homosexuales era muy claro que se podía pactar con la Iglesia Católica. Habría que discutir el precio. El precio seguramente sería elevado, pero al final se iba a pactar con la Iglesia Católica. Y como la estructura de la Iglesia Católica es jerárquica, es como un ejército, finalmente incluso los católicos pro vida, pro familia que estuvieran abajo, cuando les tocaran desde arriba el silbato, inmediatamente se pondrían en fila protestando y lo que se quisiera, pero se pondrían en fila y obedecerían lo que les dijera la jerarquía. Y por lo tanto la Iglesia Católica no era un problema. En un momento u otro iban a pactar. Pero estos malditos evangélicos en los que nadie había pensado, porque la mayor parte de la población de Hispanoamérica sigue siendo católica, de pronto habían aparecido como debajo de las piedras, habían empezado a salir a la calle, a ponerse en contacto con los políticos, a hacer una labor de lobby y habían paralizado el avance de la agenda globalista y en especial de la ideología de género en todo el subcontinente americano. Tercera conclusión por unanimidad: había que infiltrar a los evangélicos y destruirlos. Es decir, los evangélicos no puede ser la gente que efectivamente va a impedir el avance de la agenda globalista. Esto es absolutamente intolerable. Y cuando tenemos una posibilidad muy clara de pactar con la Iglesia Católica y cuando además tenemos una enorme posibilidad de que todos los políticos, incluso los conservadores, se sumen a nosotros, pues claro, no cabe la menor duda de que no podemos tolerar que los evangélicos se conviertan en un obstáculo. Por un lado, vamos a infiltrarlos y eso es algo muy claro a día de hoy. Es decir, ya hay editoriales evangélicas, ya hay seminarios y facultades de teología evangélicas, ya hay autores evangélicos que están enseñando cosas que son contrarias a la Biblia, que tienen una teología liberal y que avanzan en la dirección de la ideología de género y, por supuesto, aquello que no podamos infiltrar lo vamos a destruir. Permítanme que les muestre algunos de esos avances en la infiltración de los evangélicos desde el mundo editorial, porque podría señalarles desde la teología, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente esos avances lo que pretenden es ir dañando, lesionando, matando la confianza en las Escrituras. Por ejemplo, este libro que tengo aquí, que se titula Redescubrir la palabra, editado por la editorial CLIE y cuyo autor es un antiguo pastor que se llama Máximo García Ruiz, insisto, libro publicado por la editorial CLIE, que durante muchos años fue una editorial conservadora. Es un libro donde se nos dice que la Biblia está llena de errores,
que la Biblia está llena de mitos y que, por supuesto, hay enseñanzas morales de la Biblia que no deberíamos seguir hoy en día. Es ridículo porque el mundo ha cambiado y, por lo tanto, como el mundo ha cambiado, pues debemos de cambiar con el mundo. No deberíamos de predicar un mensaje que cambie el mundo, no, no. Debemos de cambiar de acuerdo como cambia un mundo cada vez más rendido a la agenda globalista. Esto se hace además mediante esa literatura de carácter liberal teológico que niega la solidez de la Biblia. Por ejemplo, otro libro de la editorial CLIE, que se llama Pentateuco y cuyo autor es Samuel Pagán, que por cierto es el presidente del Comité de Traducción de la Nueva Versión Internacional. Bueno, pues Samuel Pagán, en este libro editado por CLIE, nos enseña que Moisés no escribió el Pentateuco. El Pentateuco ni siquiera se escribió en la época de Moisés. El Pentateuco empezó a escribirse más o menos en la época del rey Salomón y terminó de escribirse al regreso del exilio. De manera que Jesús era o un ignorante escandaloso o era un embustero desvergonzado. Porque Jesús sí que afirmó que los libros de Moisés, el Pentateuco, los escribió Moisés. Menos mal que ha llegado Samuel Pagán y nos ha dado la luz de que lo que dijo Jesús era mentira, seguramente porque era un embustero o era un ignorante, y que lo que dice la Biblia sobre el Pentateuco no es verdad. No sé qué haríamos en medio de las tinieblas conservadoras si no apareciera la luz de personajes como Samuel Pagán. Y Samuel Pagán, en este otro libro, que también ha sido publicado por CLIE, qué casualidad, un libro que se titula Los libros proféticos del Antiguo Testamento, nos indica que Isaías no escribió Isaías, que Zacarías no escribió Zacarías y que Daniel no escribió Daniel. De manera que cuando los evangelistas, los apóstoles y Jesús señalan que Isaías es el que escribió un determinado versículo citado en los evangelios, es porque los evangelistas, los apóstoles o Jesús o eran unos busteros redomados o eran simplemente unos ignorantes estúpidos. Porque claro, gracias a Samuel Pagán y a otros teólogos liberales, ya sabemos que Isaías no escribió Isaías y Daniel no escribió Daniel. Por lo tanto, infiltremos a los evangélicos con teología liberal, envenenemos a los evangélicos con teología liberal y seguramente conseguiremos destruirlos en muy pocos años y dejarán de ser un obstáculo para nosotros. ¿Qué hacemos en medio de esa situación? Y entro en lo que a mi juicio, lo otro casi solo es un antecedente, aunque sea un antecedente muy largo, entro en lo que es más importante. ¿Qué hacemos en una situación en la que efectivamente el desequilibrio de fuerzas es inmenso? Las fuerzas que hay enfrente de nosotros son enormes, tanto en los medios como en la sociedad, como en la política, como, por supuesto, incluso en algunos casos a la hora de destruir nuestras editoriales, nuestros seminarios, nuestras escuelas bíblicas, nuestras iglesias. Bueno, ¿cómo nos enfrentamos con eso? ¿Qué hacemos frente a eso? Hay una solución muy sencilla, que es conectar esto con algunas interpretaciones escatológicas y decir, bueno, el día menos pensado nos vamos a despertar con que se ha producido el arrebatamiento y pues nos hemos librado de todo esto. Esto es una forma de ver las cosas respetable, pero a mi juicio es muy poco realista. Cualquiera que conozca la historia del cristianismo sabe que ha habido muchas ocasiones a lo largo de la historia en que las fuerzas del mal estaban totalmente conjuradas contra los cristianos y los cristianos no fueron arrebatados. Los cristianos tuvieron que enfrentarse con desafíos terribles. Y sinceramente yo no creo que haya nadie en estos momentos que pueda afirmar que el momento en el que vivimos es distinto de esos momentos anteriores. Quizá no lo sea, pero no veo ninguna razón para pensar que vaya a ser distinto de otras épocas en que las fuerzas conjuradas contra los creyentes son todas las fuerzas del universo.
Cuando Lutero, a inicios del siglo XVI, escribió su conocido himno Castillo Fuerte, hablaba de los demonios mil prontos a devorarnos y de cómo delante de los cristianos que querían regresar a la Biblia estaban todas las fuerzas, y no exageraba. El Papa y el Emperador se habían enmaridado para acabar con aquellos creyentes que querían basar su vida y su fe en la Biblia. A mi juicio, hay tres actitudes que tenemos que tener muy claras en el momento actual si efectivamente queremos actuar de acuerdo con la voluntad del Señor. La primera se encuentra en Apocalipsis, capítulo 21. Es un versículo sobre el que no se predica mucho, pero yo creo que precisamente en los momentos que corren deberíamos recordarlo mucho. Apocalipsis, capítulo 21. Y versículo 8, donde Cristo le da una descripción a Juan de aquella gente que va a descender al lago de fuego y azufre, a la muerte segunda, y dice así, Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Primera actitud que hay que tener clara. No podemos ser cobardes. ¿Por qué? Porque los primeros que descienden al infierno son los cobardes. Si la lista de aquellos que van al infierno por orden la hubiéramos tenido que hacer nosotros, casi con toda seguridad, nadie de nosotros hubiera colocado en primer lugar a los cobardes. Pero es curioso que Cristo, en esas parejas de pecadores que van descendiendo al infierno, la primera es la formada por cobardes e incrédulos. Por los cobardes y por los que no quieren creer la palabra de Dios. Y esto es bastante claro. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y tenemos que tener muy claro desde el principio que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Cualquiera que en estos momentos opte por la cobardía, cualquiera que en estos momentos, como yo he oído con enorme vergüenza a algunas personas, lo que piense en primer lugar es en conservar su zona de confort, es un traidor a Cristo y es una persona que se está colocando en los primeros puestos para descender al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo primero que no podemos permitirnos es ser cobardes. Segundo, y esto es enormemente importante, si me acompañan ustedes al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5, aparece algo que muestra realmente lo que tienen que hacer los creyentes de todas las épocas, en todas las situaciones. Por cierto, el Sermón del Monte, que son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, es una parte del Evangelio de Mateo muy interesante, porque Mateo agrupa las enseñanzas de Jesús en 5 grandes discursos que tienen paralelo con los 5 libros de Moisés, de tal manera que queda muy claro que Jesús es un legislador superior a Moisés. Y es ese profeta que anunció Moisés en Deuteronomio que vendría y que tendría por lo menos tanta importancia como Moisés. Y Mateo agrupa 5 grandes discursos de Jesús que se corresponden precisamente con los 5 libros de Moisés. En el primer discurso, que es el Sermón del Monte, tiene un paralelo con Génesis, igual que Génesis nos habla del origen del mundo, del origen del pueblo de Dios, etc. En el Sermón del Monte Jesús es el origen de la enseñanza para sus discípulos. Sus discípulos no tienen que llegar al final de su vida al Sermón del Monte. Sus discípulos tienen que empezar ya con el Sermón del Monte. El segundo gran discurso de Jesús, en Mateo 10, donde envía a predicar el Evangelio, tiene un paralelo con el Éxodo. Igual que el Éxodo fue la salida del pueblo de Israel de Egipto para conquistar la tierra prometida,
Cristo está enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio, a la conquista de ese mundo para el reino de Dios. Y así el resto de los discursos. Pero me voy a detener en este. El Sermón del Monte empieza con una serie de afirmaciones de Jesús que son curiosas. Empieza a decir que sus discípulos son bienaventurados, son felices, son dichosos, pero por cosas raras. Por ejemplo, porque lloran. Por ejemplo, porque tienen hambre y sed de justicia. Por ejemplo, porque los calumnian y dicen cosas malas de ellos. Y Jesús explica por qué. Sí, es verdad, mis discípulos lloran, pero son los únicos que van a ser consolados. Sí, es verdad, mis discípulos tienen hambre y sed de justicia, pero son los únicos que van a ser saciados. Sí, a mis discípulos los van a calumniar y van a decir cosas falsas sobre ellos, pero eso es lo mismo que sucedió con los profetas. Y después de que Jesús ha dicho que sus discípulos son dichosos, bienaventurados, felices, por eso da una definición de lo que son sus discípulos y la da en los versículos del 13 al 16. Primer elemento de la definición de lo que son los discípulos. Vosotros, versículo 13, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra, no una marca más de sal en el supermercado de sales espirituales, sois la sal de la tierra. Y la expresión es muy importante, porque la sal en la época de Jesús no era tanto un condimento para cocinar como un material indispensable para evitar que las cosas se corrompieran, se pudrieran, se echaran a perder. Los españoles que llegaron a las costas del Perú hace más o menos 5 siglos, no voy a entrar en si eso fue bueno o fue una maldición, pero bueno, el caso es que llegaron, pudieron llegar porque los alimentos que llevaban en el barco eran alimentos que estaban preservados en sal. La sal evitaba que las cosas se pudrieran, se echaran a perder y se desperdiciaran. Y Jesús dice, si esta tierra no se pudre del todo, si esta tierra se conserva, si esta tierra no se echa a perder, es porque vosotros sois la sal. ¿Y sabéis lo que va a pasar si esa sal, en vez de evitar que todo se pudra, decide quedarse en el salero porque se está mucho más feliz dentro de las 4 paredes de la iglesia sin estar salando la sociedad? ¿Sabéis lo que va a pasar? No os van a respetar más. No van a pensar, hombre, qué liberales y qué tolerantes son los evangélicos, que hagan lo que quieran, que no nos vamos a meter con ellos. No. En el momento en el que vean que vosotros no saláis, os van a tirar al suelo y os van a pisotear. Porque lo que van a pensar es que sois unos hipócritas y unos cobardes. Y os habéis quedado cómodamente dentro del salero. Y desgraciadamente la sal de la tierra sois solo vosotros. Si vosotros no saláis, lo único que puede esperarse es que esto se pudra cada vez más. Y yo tengo que decir que lamentablemente me ha tocado ver en algún país, como el país en el que yo nací, en España, como buena parte de las iglesias evangélicas decidieron quedarse en el salero. Y cuando de pronto se han querido dar cuenta, ya los habían tirado por el suelo y empezaban a pisotearlos con leyes de ideología de género, porque en su día prefirieron quedarse en la comodidad del salero en lugar de salar esa sociedad española. Pero el pueblo de Dios no solo es sal. Fíjense lo que dice los versículos del 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros no solo sois la sal de la tierra, sois también la luz del mundo. No una luz más, al lado de una luz católica, de una luz mormona, de una luz jehovista, de una luz islámica, de una luz budista. No. Vosotros sois la luz del mundo y no hay otra.
Y si vosotros no ilumináis la sociedad en la que vivís, esta sociedad que camina en medio de las tinieblas, en cualquier momento tropieza, se cae al suelo y se parte el cráneo, porque no había luz. Y si sois luz, es para que os coloquéis en un lugar que podáis irradiar la luz. Aparte de no ser cobarde, el pueblo de Dios es un pueblo que tiene que recordar y tiene que saber que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y si no vivimos como sal y como luz, no tenemos ningún interés. Porque esa es la misión que nos da Cristo y esa es la misión que aparece desde el inicio del Sermón del Monte, donde comienza el génesis de la vida de los discípulos de Jesús. Tercera cuestión que hay que aprender y que me parece muy importante. Como todas las situaciones difíciles, pero como yo diría, como todas las situaciones importantes de la vida, esta es una carrera de fondo. Esto no es una carrera de 10 metros. Esto es algo que exige tiempo y, por lo tanto, preparación y, por lo tanto, entrenamiento. Acompáñenme al libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, y vamos a ir al capítulo 11 de esa carta a los Hebreos. Tengo que decirles que la carta a los Hebreos es un escrito muy especial dentro del Nuevo Testamento. El autor de la carta a los Hebreos escribe a un grupo de judíos que creyeron en Jesús, pero los años han ido pasando y el templo de Jerusalén está igual que siempre. El edificio es algo, vamos, pasmoso. Las construcciones siguen impresionando. El sistema de sacrificios sigue derramando litros y litros de sangre de animales todos los días. Los sacerdotes ahí se los ve, vamos, es algo tremendo. Y esta gente decía, bueno, ¿y el final de este sistema? Pero la muerte de Jesús como el Mesías no iba a significar el final de este sistema. Este sistema está más vivo que vivo. Y el autor de la carta a los Hebreos empieza a recordarles aspectos esenciales de la predicación cristiana. Capítulo 1. Cristo no es solo un hombre, es Dios. Capítulo 2. Cristo es hombre también, pero no cualquier hombre, es un hombre sin pecado que actúa como sumo sacerdote. Capítulos del 3 en adelante. Ese sumo sacerdote que es Cristo ha ofrecido un sacrificio que no es como los sacrificios que todavía veis a Jerusalén. Es un sacrificio una vez para siempre y ofrecido una vez. Sí, es verdad que en la misa dicen que se vuelve a ofrecer el sacrificio de Cristo cada vez que el sacerdote consagra, pero es que eso es mentira. Y es un insulto que equivale a poner al mismo nivel el sacrificio de Cristo que los sacrificios de animales que tenían que repetirse. No, Cristo murió una vez por todas. Su sacrificio es una vez y para siempre. No más, no se puede repetir. Y cuando el autor de la carta de los Hebreos llega a esto, dice, y por supuesto ya os podéis ir imaginando que a este sistema de Jerusalén le quedan 4 días. Como dicen en mi país de origen, le quedan 2 telediarios. Le quedan muy poco, esto se va a caer, porque todo lo que ha sucedido en la vida y en la obra de Cristo en la cruz indica que esto se va a caer. Y en ese momento, al llegar al capítulo 11, el autor de la carta a los Hebreos dice, y por supuesto, esto lo aceptaréis, pero tenéis que aceptarlo por fe, porque es verdad que el templo todavía está en pie. Le queda poco, tiene los días contados, pero para creer que tiene los días contados tenéis que tener fe. Y el autor de la carta a los Hebreos empieza en el capítulo 11 dando una serie de ejemplos de fe, que son los ejemplos que nos gustan a todos. Moisés conducía al pueblo de Israel, abrió el mar de las cañas, pasó el pueblo de Israel, detrás venían los egipcios, se cerró sobre ellos el mar de las cañas, no quedó ni uno. Josué llegó ante los muros de Jericó, aquellos muros eran inexpugnables, eran imposibles de asaltar, pero tocaron las trompetas y los muros se desplomaron, cayeron abajo y conquistaron Jericó. Y esos ejemplos son ejemplos que nos gustan.
Nos hubiera gustado ser Moisés, cruzando el mar de las cañas, ya pasando el desierto a lo mejor no tanto, pero en ese momento sí, o Josué cuando se desplomaron los muros de Jericó, etc. Y entonces el autor de la carta a los Hebreos tiene que decir, toda la vida de fe no es así. Hay una vida de fe que pasa por otros momentos más difíciles. Y dice así en Hebreos capítulo 11 y versículos del 36 en adelante. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hubo gente de fe, como dice el versículo 39, gente que alcanzó buen testimonio, precisamente porque era gente de fe, no porque no tuviera fe, que vivieron en otras épocas, en épocas en las que tener fe implicó que los apedrearan, implicó que fueran a la cárcel, implicó que tuvieran que exiliarse de su país, implicó que se encontraran hasta desnudos y pobres, implicó incluso que fueran ejecutados, pero todos ellos fueron aprobados por la fe que tenían. Y como dice aquí, además era una gente tan absolutamente extraordinaria que lo cierto es que el mundo no era digno de ellos. Versículo 38. Qué terrible esa época en que aparecen seguidores, discípulos de Dios y viven en una época que no es digna de ellos, que no responde, que incluso los persigue. Y el autor de la carta a los Hebreos dice, esa puede ser vuestra época. No os ha pasado hasta ahora, pero puede serlo. Y tenéis que tener en cuenta que esta gente era gente de fe. ¿Y qué hacemos en una situación como esa que pudiera ser la situación en la que vivimos ahora? El capítulo 12 de la carta a los Hebreos lo dice de una manera muy clara, versículo 1 en adelante. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Las palabras del autor de la carta a los Hebreos son tremendas. Primero, en esta vida, en contra de lo que os puedan decir, y quiero insistir en ello para los jóvenes, las cosas no son rápidas, las cosas no se dicen y suceden. No, esta vida es una carrera larga. Esto no es una carrera de 10 metros, de 50 metros, esto es una maratón. Y esta es una maratón en la que uno tiene que saber administrarse la respiración y el resuello para llegar hasta el final de la meta bien. ¿Y cómo llega uno hasta el final de la meta? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús también tenía una carrera por delante. Y sabía que en un momento de esa carrera estaba la cruz. Y sin embargo siguió corriendo y obedeciendo al Padre, porque también sabía que después de la cruz venía la resurrección y ascender a la diestra de Dios. Y el autor de la carta a los Hebreos dice, esta vida puede ser una carrera dura, difícil y larga, pero tenéis que poner los ojos en Jesús. Y si ponéis los ojos en Jesús, y si os dais cuenta de cómo el mismo Jesús corrió, si os desembarazáis del pecado que os asedia, si veis qué cantidad inmensa de personas han sido testigos de la fe en Jesús a lo largo de los siglos, esta carrera la podéis correr, esta carrera la podéis ganar. Ahora, permíteme, joven que me estás escuchando,
que me detenga un momento en ti. Tú estás en una época de la vida en la que por razón natural tienes todavía la mayor parte de tu vida por delante. No es como el caso de algunos de nosotros que sabemos que por lo menos la mitad del sándwich nos lo comimos hace tiempo y nos queda menos tiempo por delante que por detrás. Esto parece claro. Y en esa vida tú tienes que decidir lo que vas a ser. Tú vas a ser un cobarde que forme parte del rebaño que baja en primer lugar al lago de fuego y azufre que es la muerte segunda, o vas a ser una persona que tiene integridad y valentía para vivir a la altura del llamamiento que Jesús te hace. Tú vas a ser una sal que sale del salero para evitar que la sociedad que te rodea se pudra, o vas a ser una sal cobarde que se queda dentro del salero. Tú vas a ser una luz que, aunque sea una luz pequeña, va a intentar que la luminosidad del Evangelio le llegue a la gente que está en tinieblas. ¿O vas a esconder tu luz simplemente para dentro de tu casita y dentro de tu iglesia para no tener ningún tipo de complicaciones y conservar tu zona de confort? Tú vas a ser de aquellos que corren de manera constante, firme, continuada, con los ojos puestos en Jesús, o de aquellos que son incapaces de correr, porque inmediatamente se sienten que no pueden más. Eso es para hombres y para mujeres hechos y derechos, y tú no vas a dejar de ser un jovencito o una jovencita jamás. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Y la mejor decisión que tú puedes tomar frente a amenazas, como puede ser el nuevo orden mundial impulsado por la agenda globalista o cualquier otro tipo de situaciones, es la de ser valiente, es la de ser una persona que vive como sal y como luz, es la de correr hasta el final la carrera que Dios ha puesto delante de ti, fijos los ojos en Jesús. Y no es importante en absoluto lo que piense el mundo. Y no tiene ningún valor la manera en que el mundo vea lo que tú haces y que piense que quizá estás perdiendo la vida. Porque en realidad el que sigue a Jesús hasta el final es el que gana esta vida. Y aquel que pierde esta vida no le sirve de nada, aunque haya ganado el mundo, si pierde su alma. La agenda globalista es un gran desafío, pero deberías sentirte contento por vivir en una época en la que vas a poder demostrar tu valentía, en la que vas a poder vivir como sal y como luz, y en la cual vas a poder correr porque has fijado los ojos en Jesús. Tú tienes ese desafío y tienes que saber si vas a responder con valentía, con integridad, sobre todo con la fe que pone toda su confianza en Dios para que Dios haga de ti lo que desea que tú seas. O si por el contrario vas a ser un cobarde, un incrédulo, que en un momento determinado bajes en primer lugar de la manera más que merecida al lago de fuego y azufre. La respuesta es tuya. Muchas gracias por toda su atención y su paciencia, y estoy a su servicio para las preguntas que quieran ustedes plantear y que yo intentaré responder. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, doctor Vidal. Venimos ahora, jóvenes, pastores, líderes que están conectados con nosotros. Vamos a estar en el tiempo de las preguntas. Yo sé que todos hemos estado atentos, hemos estado reflexionando en cada punto que el doctor Vidal ha compartido en esta tarde. Y bueno, voy a presentar a Kevin Gómez, es parte del equipo nacional de jóvenes y va a estar a cargo de las preguntas en representación de todos los jóvenes de las Asambleas de Dios del Perú. Creo que ya se ha mandado por interno a cada uno de los jóvenes un link que por favor ahí se puedan poner todas las preguntas, interrogantes, y se está haciendo un filtro y Kevin ya ha separado las mejores preguntas. Así que en este momento damos pase a Kevin Gómez. Muchas gracias, pastores. Muchas gracias, doctor Vidal. Y pues los animo a que sigan enviando sus preguntas, todavía las podemos revisar y a poder formularlas las más que podamos en el tiempo que tenemos. Doctor Vidal, la primera pregunta que tenemos aquí es, como jóvenes cristianos,
si tenemos alguna invitación para participar en la política, ¿podemos ingresar a la política y poder ayudar a frenar la agenda globalista? Bueno, vamos a ver, yo no tengo nada en contra de que un cristiano se dedique a la política, si efectivamente el Señor le invita a eso, pero quisiera decir que hay formas mucho más prácticas, eficaces y que resultan en mejores consecuencias que dedicarse a la política. Permítanme que les comente algunas, para que no parezca que estoy eludiendo la respuesta. Y además seguro que algunas de las cosas que voy a decir les pueden parecer sorprendentes. Una persona que sea un buen maestro y que esté educando de manera correcta a niños y adolescentes hace muchísimo más por el bien de su país que la mayoría de congresistas, senadores y ministros que tienen ustedes ahora en el Perú. Esto... Digo el Perú porque estamos hablando en Perú. Si estuviéramos en Argentina lo hubiera dicho igual, y en México y en España. Es verdad que un buen maestro no aparece en televisión. Es verdad que no aparece en la prensa. Es verdad que suelen estar mal pagados y poco considerados. Pero cuando uno mira la vida de ese maestro que se ha dedicado a educar niños y adolescentes a lo largo de décadas, la forma en que ha contribuido a cambiar el país, a cambiarlo de manera positiva y a educar a buenos ciudadanos es muchísimo mayor que la inmensa mayoría, insisto en ello y creo que no me equivoco, de congresistas, de senadores, de ministros y de presidentes. Y no tengo ninguna duda, esa es una de las cuestiones. Si efectivamente una persona, por poner otra alternativa, se dedica a informar de una manera fidedigna, de una manera veraz, de una manera real de lo que está sucediendo en el país, no está vendido a los intereses que controlan los medios de comunicación, esa persona hace mucho más en la mayoría de los casos porque la gente pueda conocer el terreno que pisa que la inmensa mayoría de los políticos que en un momento determinado están en el Parlamento o en el gobierno. Y una persona que, por ejemplo, se dedica, y esto sería una actividad política, pero no en el sentido de lo que la gente entiende la política, una persona que se dedica a la organización de movimientos sociales y movimientos sociales que efectivamente estén enfrentándose con la agenda globalista. Una persona que se dedica a eso suele tener muchísimo más peso que tener un congresista o un senador o media docena en el legislativo. No estoy en contra de que una persona se presente al Congreso o al Senado, tampoco estoy en contra de que se vote a una persona que se presenta al Congreso o al Senado, o sea, esto es otra cuestión. Pero estoy hablando en términos de eficacia y permítanme darles dos ejemplos que son muy claros, uno cristiano y el otro no. Mahatma Gandhi pudo ser congresista en muchas ocasiones, pudo ser miembro del gobierno de la India, jamás quiso serlo. Prefería tener una cercanía con las masas y educar a las masas en la no violencia y en la independencia de la India. E hizo muchísimo más por la independencia de la India y por la educación de las masas indias que aquellos que se dedicaron a la política. Martin Luther King era cristiano, era pastor bautista. Hizo muchísimo más por acabar con la segregación racial, por acabar con la discriminación contra los negros, por impulsar leyes justas en Estados Unidos, que la mayor parte de los senadores y congresistas que había en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos. Le ofrecieron varias veces presentarse al Congreso y al Senado y siempre se negó, porque era consciente de que su papel en la base era mucho más importante. Y fíjense ustedes que en esta reunión diabólica de organizaciones homosexuales a principios del año pasado en Bogotá, Colombia, ellos no temían en absoluto a que hubiera evangélicos que fueran congresistas o senadores. Eso no les importaba porque sabían que los podían neutralizar. Lo que temían sobre todo era esos evangélicos que estaban en la calle siendo sal y luz. Y es algo en lo que tenemos que reflexionar, tenemos que ver qué es lo que teme el enemigo.
porque eso a veces nos muestra con más claridad de lo que nosotros podemos ver cuál es la situación real. Gente que en un momento determinado sabe cómo actuar organizando socialmente a la gente, sabe movilizar a la gente, etcétera, va a perder su tiempo siendo congresista. Es decir, no digo que no haya congresistas o senadores, tienen un papel y además en algunas ocasiones pueden ser portavoces de ese peso social en el legislativo. Pero si no existe el peso social, realmente quedan absolutamente neutralizados. Muchas gracias, doctor Vidal. De hecho, estaría genial un futuro tema sobre cómo el cristiano interactúa con la política, porque es algo un tanto amplio. Bueno, es también una cuestión en la que uno tiene que buscar la dirección del Señor. A mí me han ofrecido presentarme a elecciones en distintas ocasiones y distintas fuerzas políticas y siempre he dicho que no. Es decir, yo he tenido muy claro que no era mi papel y que yo alcanzaba a más gente siguiendo la dirección del Señor que dedicándome a la política. Excelente. Por sobre todo tenemos que tener eso muy en claro. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Aquí les recuerdo que las preguntas son anónimas, pero aquí nos están compartiendo el nombre de quien hace la pregunta. Nos dice, mi nombre es Israel, soy peruano y estudiante de doctorado en Estocolmo, Suecia. Tengo una pregunta sobre el casamiento homosexual. Suecia ha permitido dicho contrato social y en el tiempo que he vivido aquí nunca he visto homosexuales tratando de homosexualizar a la sociedad. Entiendo que en el entorno cristiano el casamiento homosexual no se deja más porque por convicción entendemos que es pecado. No obstante, los no creyentes no tienen esa convicción, no creen que sea pecado y para ellos no es malo. ¿Tiene sentido que permitamos que en una sociedad laica las personas tengan libertad de elección y que la comunidad cristiana no decida ser parte de esas prácticas, como lo son ya no tomar, no fumar, no tener sexo fuera del matrimonio, etcétera? ¿Qué opiniones tiene usted al respecto? Bueno, yo creo que hay una serie de prácticas en las que un creyente no interviene, que no tienen que ver con el hecho de la forma en que uno vive, pero que no necesariamente son buenas cuando se admiten. Es decir, el que una persona fume puede ser mala para la salud, pero en última instancia no creo que nos afecte de manera especial, ¿no? El hecho de que la gente fume, no sé, como mucho, si son fumadores empedernidos, a lo mejor afecta al Sistema Nacional de Salud, pero vamos, tampoco creo que eso influya mucho, y quien dice eso diría otro tipo de prácticas. El gran problema con el caso de los matrimonios homosexuales es que efectivamente, claro que afecta al conjunto de la sociedad. Y claro que crea una confusión sobre lo que realmente es la familia. Y eso es tan absolutamente evidente que no ha habido una sola legislación a lo largo de la historia que considerara que era admisible el matrimonio de homosexuales. El mismo Platón, el filósofo griego, al que se menciona a veces para justificar la conducta homosexual, en su libro de las leyes dice claramente que la idea de que dos hombres se puedan casar es un absoluto disparate, o sea, va en contra de la naturaleza. Y en este sentido tenía las ideas claras. Pero es que hasta el impulso de la ideología de género, yo que he conocido homosexuales desde que era un niño, porque había gente homosexual a la que yo llegué a conocer, no era mucha, pero había alguna persona, es que no quería ninguno casarse. O sea, lo que caracterizaba a los homosexuales como un colectivo muy divertido era que podían cambiar continuamente de parejas, ser promiscuos, ir a cines y a bares, a cafeterías donde encontraban otros homosexuales y no tenían los prejuicios burgueses de los heterosexuales que resulta que se casaban. Y esto cambia con la ideología de género cuando lo que intentamos es destruir la familia y lo hacemos, entre otras cosas, impulsando un matrimonio homosexual. No creo que la sociedad vaya en una buena dirección admitiendo eso, fundamentalmente porque desvirtúa lo que es la institución del matrimonio. Como creo que sería un absoluto disparate si se admitiera como matrimonio otro tipo de prácticas o como si se aceptara que el matrimonio lo pudieran contraer otro tipo de personas. Por ejemplo, si legalizáramos el incesto, ¿no? Y para legalizar el incesto dijéramos, bueno, se quieren los incestuosos, total, no obligan a nadie a ser incestuosos, pues nos parece bien, ¿no? Nos sigue horrorizando todavía. No sé si a la vuelta de 20 años el incesto
nos va a horrorizar, pero a día de hoy sí. Y todavía nos horroriza la paidofilia, aunque uno de las metas que tiene la ideología de género es ir a la paidofilia. Y además cada vez lo ocultan menos. Y el argumento que se está utilizando de nuevo es, bueno, pues si una niña de 12 años se quiere con un hombre de 40, ¿por qué no van a poder tener relaciones sexuales? Bueno, pues porque es una monstruosidad y porque es algo antinatural. Y porque no basta decir, bueno, mientras no vayan predicando el evangelio de la paidofilia al resto de la sociedad, que hagan lo que quieran en su casa. Hay conductas que son contrarias a la sociedad y entre ellas está el matrimonio homosexual. Excelente. Muchas gracias, doctor Vidal. Tenemos otra pregunta también de un estudiante que nos dice: en mi universidad hay colegas que estudian el efecto del calentamiento global. Realizan estudios sobre efectos de gases de efecto invernadero y estoy al tanto de la rigurosidad de los estudios. No quiero apelar a una falacia de autoridad, pero hay una gran parte de la comunidad científica que apoya este hecho. Mi pregunta es, ¿cómo usted explica que académicos científicos se presten a manipulaciones sociales? Vamos a ver, la persona que ha formulado esta pregunta demuestra una ingenuidad que a mí me causa ternura, pero que no deja de ser ingenuidad. Primero, el problema de los argumentos de autoridad, como decía Bertrand Russell, y lo decía con bastante sarcasmo, es que siempre se puede encontrar una autoridad que diga lo contrario, ¿no? Y entonces el argumento de autoridad tiene un cierto peso, pero no es definitivo, porque al final hay que analizar los hechos. ¿Por qué en un momento determinado hay gente que apoya esto? Hombre, pues muy sencillo, porque hay mucho dinero en juego. Es decir, hay muchos científicos que llevarían una vida triste y gris en la universidad y sobre todo mal pagada, si es que llegaban a la universidad, y de pronto se encuentran con fondos estatales e interestatales para que pierdan el tiempo de ellos y gasten el dinero de los demás contando que efectivamente existe ese calentamiento. Porque existen medios de comunicación que van a recibir la publicidad de organizaciones internacionales que nos cuentan que existe ese calentamiento, porque hay políticos que efectivamente están encantados de llenarse los bolsillos contando eso. Y por supuesto porque hay grandes poderes internacionales que saben que es el instrumento para sacar fuera de circulación la competencia de países en vías de desarrollo, como es el caso de Perú. Es decir, hay un entramado de intereses en esa dirección. Insisto, en términos históricos está más claro que el agua que la Tierra se ha calentado en otras ocasiones, tanto más que ahora, y no tenía nada que ver ni con el hombre, ni con el uso del petróleo que se desconocía, ni con cosa parecida, pero los intereses son muy claros. Y esto puede parecer extraño, pero la cantidad de causas supuestamente nobles, que en realidad son engrasadas simplemente por el afán de lucro y por la posibilidad de ganar dinero, es inmensa, inmensa. Y quisiera decir, y esto es bastante importante, lo cito en mi último libro, En un mundo que cambia, que por un lado, resulta bastante obvio la posibilidad de totalmente manipular los datos, engañar masivamente, etcétera, etcétera. Por otro, hay gente que niega totalmente que esto sea cierto. Los fundadores de Greenpeace, en su mayoría, se han distanciado de todo esto y dicen que Greenpeace en estos momentos no se parece en absoluto a la ONG que ellos fundaron, y lo único a lo que se dedica Greenpeace es apuntarse a causas que, por supuesto, dan mucho dinero. Punto final. Luego habrá voluntarios que se lo crean, que actúan en esa dirección, pero no pasan de ser tontos útiles. Y sobre todo es enormemente importante que las previsiones que se han hecho del calentamiento global y sus efectos no son de ahora. Es decir, hay gente que se entera ahora, pero esto viene desde hace décadas. Y yo reproduzco en mi libro Un mundo que cambia algunas de las descripciones que se hicieron a principios de este siglo de cómo iba a ser el mundo en el año 2020 y no se parecen ni de lejos al mundo en el año 2020. Es decir, sus previsiones derivadas del calentamiento global, lo que pasaría con las naciones, no se ha cumplido ni una. Pero además no es que no se haya cumplido ni una, es que ni acercarse.
O sea, no es decir, hombre, pues no sé, previeron que iban a desaparecer todos los conejos del planeta y solo se han muerto la mitad. No, 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 no. De las previsiones que daban, y yo cito reportajes, previsiones de algunas de estas organizaciones que se supone que velan por nuestro bien, etcétera, etcétera, bueno, pues se da la circunstancia de que no se ha cumplido ni una previsión ni de lejos. Esto es una gigantesca maquinaria, por un lado, para que haya gente que se lucre y sobre todo para que otros puedan dominar totalmente a naciones que no pueden hacer nada para enfrentarse con ello. Es decir, si en estos momentos Perú, que pasa una muy mala situación económica, como pasa con toda Hispanoamérica, de pronto necesita renovar los créditos internacionales, los préstamos internacionales, le van a pedir que haga una serie de cosas. Una de ellas es que tiene que aceptar la ideología de género. Y teóricamente Perú será un país soberano, pero que se vaya olvidando porque va a tener que aceptarlo. Y la otra, que es tremendamente importante, es que va a tener que aceptar la idea del calentamiento global, de toda la calentología, lo que va a causar a su economía un daño tremendo. Pero es que no queremos ayudar a la economía del Perú. Queremos que la economía del Perú siga siendo atrasada dentro de nuestro organigrama de lo que va a ser el mundo. Nuestro interés es que los países de Hispanoamérica sigan siendo países que no salgan adelante. Y el Fondo Monetario Internacional ya nos ha dicho que no vamos a tener industria. Y ustedes miran al Perú en general, no estoy hablando de algún punto especial de Perú, pero ustedes miran al Perú en general, ¿tienen ustedes la sensación de que están calentando peligrosamente el planeta? Si viajan ustedes por Argentina, no digo algún punto especial, pero si viajan ustedes por Argentina o por Chile o por Paraguay, la sensación que tienen ustedes es que están calentando peligrosamente el planeta. No es así, pero efectivamente los van a mantener en esa situación porque nadie tiene la menor intención de repartir el pastel de la industria mundial con ustedes. Okay. Muchas gracias, doctor Vidal. Tenemos una siguiente pregunta sobre los términos. Sabemos que en este intercambio de ideas los términos que uno utiliza son y tienen que ser definidos previamente. Y aquí tenemos una pregunta que nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el término de ideología de género y enfoque de género? ¿Y de qué manera abole esto a la familia? Vamos a ver, enfoque de género es un término que surge de la ideología de género. La ideología de género parte de la base de que no nacemos con un sexo, sino que en realidad tenemos un género que la sociedad nos coloca encima. Esto es una solemne estupidez, dicho sea con todos los respetos. Cuando una criatura viene al mundo, nada más nacer, ya sabes si es niño o niña, salvo en casos de malformaciones que son extrañísimos. Se dan, pero son extrañísimos. Y todo el mundo sabe que es un niño o una niña. Y no es que la sociedad de pronto le carga la responsabilidad de ser niño o niña al que nace y te puedes liberar de ella. No, nacemos siendo o varón o hembra. El hecho de que esto resulta innegable, pues bueno, intenta negarse con la idea de que en realidad existen muchos géneros, no solo dos, sino que existen muchos, que en algún momento hasta lo podemos cambiar, que es una imposición social, etc. De nuevo, esto es una estupidez, pretender, como pretende alguna de las autoras de la ideología de género, que en algún momento pasado de la historia los hombres impusimos la tarea de dar a luz a las mujeres, hay que ser muy tonto para creérselo. Es decir, ustedes piensen en qué momento del pasado, hace milenios, en la noche de los tiempos, los hombres nos reunimos y dijimos, vamos a dejar de parir nosotros y vamos a conseguir que las que paran sean las mujeres. Y entonces las engañamos y conseguimos que parieran. Claro, no hay manera de saber exactamente cómo antes de engañar a las mujeres para que parieran, parían los hombres, ¿no? Ese es un punto que no ha terminado de esclarecerse, pero claro, esta visión de que al final esos papeles, incluido el de transmitir la vida, se lo hemos incluido los heteropatriarcales, se lo hemos impuesto a las mujeres, es que es una locura, se mire como se mire. El enfoque de género que pretende, el enfoque de género es una manera de imponer la ideología de género por todas partes. Y claro, el enfoque de género pues muchas veces llega a lo ridículo. Por ejemplo, en un momento determinado
se produce una epidemia y el enfoque de género es que determinemos y descubramos cómo la epidemia daña más a las mujeres, por ejemplo. Pero es que da la casualidad de que en las epidemias suelen morir más los hombres. Y la naturaleza, que es muy sabia, generalmente hace que la naturaleza de la mujer sea más fuerte. Y cualquiera que mira una pirámide de población normal sabe que al final de la pirámide de población, que la gente es más mayor, hay más mujeres que hombres. Y esto tiene lógica, porque la mujer es precisamente la mitad de la especie humana que da a luz. O sea, cuando los hombres decidimos en la noche de los tiempos que no íbamos a parir nosotros, sino que imponíamos esa carga a las mujeres, no caímos en la cuenta de que eso nos iba a llevar a morir antes y morir más. Y entonces, claro, cuando de pronto el enfoque de género dice esto, o cuando el enfoque de género de pronto decide que va a estudiar la contaminación y cómo afecta más a las mujeres, que son de estas cosas que dices, pero qué disparate me está usted diciendo. Bueno, pues esto aparentemente es que queremos defender a las mujeres, que por lo visto no se saben defender solas, pero en realidad, de nuevo, lo que hay es una inmensa industria de la ideología de género, que vive de esto. Por si alguno piensa que exagero, España se ha gastado en la última década en dinero público, en ideología de género, más de 50.000 millones de euros. Esos son unos 65.000 millones de dólares, que por supuesto ha tenido que pagar el contribuyente para que no lo acusen de machista, heteropatriarcal, etcétera, etcétera. ¿Dónde ha ido ese dinero? Fundamentalmente a organizaciones feministas, que no tenemos nada claro que hayan hecho nada positivo, pero que no cabe la menor duda que han conseguido que determinadas personas hayan aumentado su cuenta bancaria. Hay una regla en política que ustedes, que son jóvenes, deberían aprovechar para seguir y que al final aclara muchas cuestiones como estas. La regla es una regla que en inglés se formula como follow the money, sigue el dinero. Y cuando en algún momento se encuentren ustedes con una medida política que no entienden en el país y alguna cosa que no parece lógica, o algo novedoso que de pronto tiene un éxito tremendo y todos los medios de comunicación lo respaldan, etcétera, bueno, pues la explicación la van a encontrar ustedes si siguen la regla del follow the money, sigue el dinero. Hay mucho dinero en la calentología, hay mucho dinero en la ideología de género y eso se reparte entre políticos, ONGs, universidades, supuestos científicos, medios de comunicación, etcétera. ¿Y quién paga todo eso? Pues vosotros, queridos niños. ¿Quién pensáis que lo va a pagar? Wow. Muchas gracias por la respuesta, doctor Vidal. Seguimos con las preguntas, los animo todavía a enviarlas ahí, estamos revisándolos aquí en tiempo real. Tenemos una siguiente pregunta que tiene que ver con, bueno, a ver, la voy a enunciar primero. ¿La afirmación de la existencia de un nuevo orden mundial es una afirmación falsable? Si es que no es falsable, ¿cómo sabemos que es verdadera? Sí, claro que es falseable y además, ¿cómo sabemos que es verdadera? Pues porque los que lo impulsan tampoco lo ocultan. Déjenme darles 3 ejemplos para que vean que no lo ocultan. El primero es David Rockefeller, con el que yo empezaba la conferencia. David Rockefeller empieza diciendo en sus memorias, página 405, nos han acusado a mi familia y a mí de pertenecer a una cábala secreta que actúa en contra de los intereses de los Estados Unidos y que conspira con otros para crear una estructura global, social y económica, un mundo si ustedes quieren. Y dice, si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Y el resto del capítulo, David Rockefeller da un montón de datos, su papel en la fundación del Club Bilderberg, su papel en la fundación de la Trilateral, en el Consejo de Relaciones Exteriores, en la que él dice claramente que claro que es verdad. Y además estoy orgulloso, o sea, no lo oculto, creo que lo que estoy haciendo está muy bien hecho. Y además te argumenta, las naciones-estado tienen que desaparecer, eso funcionó bien hasta el siglo XVIII, pero ya en el siglo XIX no funcionaba, tenemos que ir a un nuevo orden mundial que acaba gobernado por una cábala secreta. El término no es mío, es de Rockefeller.
Segundo ejemplo que les voy a dar, y es una persona que tampoco lo oculta mucho, George Soros. George Soros es un personaje que efectivamente se dedica a conspirar por todo el mundo, a organizar infinidad de actos subversivos y es el que financia buena parte de la agenda globalista. Desde la ideología de género al intento, por ejemplo, de la legalización de la fabricación de drogas, que en Argentina está muy avanzado y es toda gente de Soros, medios de comunicación, supuestos científicos, políticos, etcétera, siempre se hace igual. Y Soros no lo oculta. Es más, durante la epidemia del coronavirus ha dicho que esta es la crisis de su vida, porque finalmente le podría ayudar a alcanzar las últimas metas. Tercer personaje icónico de la agenda globalista, el Papa Francisco. Cualquiera que se haya molestado en leerse las encíclicas del Papa Francisco, desde Laudato Si al Fratelli Tutti, es un desarrollo de la agenda globalista. Y además de todos y cada uno de los dogmas de la agenda globalista. Y en todos los casos acaba diciendo que las naciones son incapaces de hacer las cosas bien y que tendríamos que encontrar algún tipo de autoridad supranacional que efectivamente pues, haga las cosas mejor que los gobiernos. Ahora, le guste o no le guste a David Rockefeller, a Soros o al Papa Francisco, por mencionar solo tres, que además, insisto, es que no lo ocultan, son muy evidentes. Una de las cosas que ha dejado de manifiesto la crisis del coronavirus es que los gobiernos lo pueden hacer muy mal. Por cierto, el gobierno que peor lo ha hecho en el mundo ha sido el de España y el segundo el de Perú. Y los gobiernos lo pueden hacer muy mal. Pero las instancias supranacionales lo han hecho todavía peor, aunque parezca increíble. La Organización Mundial de la Salud lo ha hecho muy mal, la NATO lo ha hecho requete mal, la Unión Europea lo ha hecho increíblemente mal, la OEA lo ha hecho imposiblemente mal y la ONU lo ha hecho tan mal que lo único que ha conseguido hacer la ONU durante toda la crisis es aprobar un documento en el cual se dice que había más víctimas femeninas de coronavirus que masculinas, es mentira, pero lo daba por cierto, y que no se podía interrumpir la práctica del aborto por la pandemia. Es decir, podíamos dejar de atender a gente que había sufrido un ictus, un infarto, que había que hacerle una prueba de cáncer, que tenía una enfermedad crónica, pero lo único que no podíamos suspender era la práctica del aborto. Eso es todo lo que ha hecho Naciones Unidas en esta crisis. E insisto, la Organización Mundial de la Salud y la NATO y la Unión Europea y la OEA, etcétera, es que no lo han podido hacer peor. O sea, lo han hecho incluso peor que los gobiernos nacionales que lo han hecho mal. De modo que aquellos que puedan creer que ese es el buen camino, pues que Dios les conserve el oído, porque parece que la vista la han perdido de manera irremisible. Que, insisto, es tan claro que existe, que no solamente sus protagonistas principales hablan de ello cada vez de la manera más descarada, sino que incluso hay una agenda, que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es la agenda globalista. Y yo invito a cualquiera a que vaya a la página de la Organización de Naciones Unidas y vea los objetivos del año 2030, y si no se deja engañar por la palabrería, los objetivos son verdaderamente para echarse a temblar. Lo que pretenden hacer con este mundo, que parece que va a ser un mundo feliz y maravilloso, es verdaderamente aterrador cuando no te dejas engañar por la palabrería que aparece. Muchas gracias, doctor Vidal. Con esto estamos llegando a la última pregunta. Tenemos todavía más, pero el tiempo se nos ha quedado corto. La última pregunta nos dice, dada la información de la ponencia, ¿cómo deberíamos interpretar la separación Iglesia-Estado, la cual se dio en parte por la Reforma Protestante? Bueno, yo creo que hay que tener una separación de Iglesia-Estado. Personalmente, la idea de que haya una religión oficial a mí me espanta. Quizá porque ha habido una buena parte de mi vida que yo viví con una religión oficial en mi país de origen y es algo a lo que no querría regresar ni loco. Los que añoran la Edad Media, que es algo que a mí me hace mucha gracia cuando son peruanos, porque supongo que su Edad Media será Pachuteque en todo caso, pero vamos, no la Edad Media europea, pues a lo mejor eso lo encuentran maravilloso, pero yo creo que tiene que haber una separación entre Iglesia y Estado. Pero al mismo tiempo, yo creo que hay una serie de cuestiones que van más allá de la fe de cada uno y efectivamente esas cuestiones tienen que ver con la vida,
tienen que ver con la familia y tienen que ver con la libertad. Y esas tres cuestiones son tres cuestiones que cualquier Estado tiene que proteger. Un Estado que desprecia la vida humana es un Estado que va a acabar adoptando medidas que acabarán siendo genocidas, aunque esto parezca exagerado en un momento determinado. Déjenme que les ponga un ejemplo. Cuando llegó la pandemia a España y el gobierno demostró que era muy incompetente, pero los gobiernos regionales demostraron que eran todavía más incompetentes, el gobierno de Cataluña dictó una medida en virtud de la cual, si supuestamente tú padecías coronavirus y tenías más de 70 años, te daban oxígeno durante 15 minutos y si no reaccionabas positivamente te mataban. Esto es algo fantástico, claro. Te vestían un poco el muñeco, ¿no? Entonces, si no reacciona el anciano en 15 minutos, colóquelo usted sentado y si el anciano no reacciona, pues proceda usted a sedarlo con tal sustancia, que era una sustancia que es la que se utiliza en Estados Unidos para ejecutar a los reos condenados a la última pena por inyección letal. Esto no era un médico loco, no era un funcionario asesino. Esto era la ministra de Sanidad de Cataluña. Entonces, si en un momento determinado un Estado no defiende la vida, en una situación un poco crítica, pues matamos a los ancianos de más de 70, porque era imposible que en 15 minutos de oxígeno reaccionaran bien. Eso era imposible. Esa era la excusa para ejecutarlos. Si no defiendes la familia en un momento determinado, lo que puede venir a continuación es pavoroso, porque además la sociedad en última instancia es un muro que se sustenta sobre multitud de ladrillos que son las familias. Pero si no defiendes la libertad, estamos perdidos. Estamos perdidos. Es decir, todo va a ser un engaño continuo en el cual te van a llevar a donde quieran sin que tú te enteres y a lo mejor hasta contento porque te llevan porque no sabes absolutamente nada. Y esos principios son principios que efectivamente hay que defender porque son principios que no nos da el Estado, sino que nos vienen de Dios. En el texto extraordinario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, Thomas Jefferson, que se inspiró en la Declaración de Mecklenburg, que redactaron puritanos americanos, evangélicos americanos, cuando habla de los derechos, no dice que los derechos los conquista el pueblo, te los otorga el poder político, etcétera, no. Te dice que los derechos vienen del Dios que creó al ser humano y que entre esos derechos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y tú no puedes ir contra un derecho como el derecho a la vida. Y tú no puedes ir contra un derecho como el derecho a la libertad. Y tú no puedes ir contra un derecho que no es el de ser felices, porque eso, aunque te lo diga un partido político, un político o un Estado, eso no te lo puede conceder ningún ser humano. Pero lo que no puedes es impedir a la gente que intente ser feliz de una manera legal. Y esos derechos no nos los da nadie. Esos derechos no se los debemos a los políticos, esos derechos no los creamos nosotros, son derechos que nos ha dado Dios. Y cualquier Estado está obligado a respetar ese derecho a la vida, como está obligado a respetar el derecho a la libertad. Y Jefferson era partidario de la separación de la Iglesia y del Estado, exactamente como yo lo soy. Yo, en ese aspecto, como en muchos otros, soy bastante jeffersoniano. Muchas gracias, doctor Vidal. Y bueno, esa fue la última pregunta. Gracias a todos por haber enviado sus consultas, comentarios. Y pues bien, esperamos seguir con el programa. Pues muchas gracias por todo. Ha sido un placer estar con ustedes. Doctor Vidal, que quisiéramos darle las últimas palabras ahí a esta plataforma de jóvenes. No sé qué palabras de su persona puede decirnos a todos nosotros los jóvenes de esta denominación. Bueno, vamos a ver si realmente lo que pretenden es que comente unas últimas palabras. Me van a permitir que les cuente una historia. En el siglo XIX, en algunas zonas de la costa de Inglaterra,
los habitantes de la costa practicaban un deporte absolutamente criminal, y es que esperaban que los barcos naufragaran, y cuando los barcos naufragaban, los habitantes de esas aldeas se precipitaban a la costa, mataban a los náufragos que habían sobrevivido y se llevaban todo lo que había quedado del barco. Y lo hacían con bastante rapidez, antes de que llegara la marina del rey e impidiera aquello. En uno de esos naufragios, una de las personas que iba en el barco que naufragó, como conocía este curioso deporte que practicaban en algunos pueblos de la costa inglesa, intentó no llegar a la playa nadando. Intentó evitar que las olas lo empujaran hasta la playa y consiguió aferrarse a un escollo de piedra, subió al escollo y se quedó abrazado al escollo en la esperanza de que efectivamente la gente del lugar no lo descubriera. Al día siguiente, cuando apenas estaba amaneciendo, esta persona de pronto vislumbró a lo lejos, vio a lo lejos una barcaza de la marina inglesa que se acercaba seguramente buscando a ver si todavía podía salvar a alguien, de manera que empezó a hacer gestos y hasta donde él estaba llegó la barcaza y lo recogieron y lo subieron a bordo, y el oficial en un momento determinado le dijo: el barco este naufragó ayer por la tarde, usted debió de pasar toda la noche. A lo largo de toda la noche ahí subido en la roca, ¿realmente no tembló usted? Y el hombre le dijo: mire, yo no paré de temblar, pero la roca en la que yo estaba puesto no tembló un solo instante. Hay ocasiones en esta vida en que es normal temblar. Cuando uno ve lo que tiene enfrente, cuando ve que hay lobos o personas que son peores que lobos, que efectivamente te amenazan y piensas que estás solo y estás aislado, temblar, sentir temor, sentirte abrumado es algo natural. Y lo que tenemos que recordar es que estamos parados en una roca que no tiembla. Y si nos mantenemos firmes sobre la roca que no tiembla, si nos mantenemos aferrados a esa roca que no tiembla, si nos mantenemos agarrados a esa roca que no tiembla, vamos a prevalecer totalmente. Aférrense a la roca que no tiembla. Muy bien, doctor César, de verdad que gracias por por todo este tiempo que usted nos ha brindado. Lo vamos a atesorar en nuestro corazón. Estamos realmente, acá los jóvenes están realmente muy impresionados por toda la ponencia que usted ha dado. Han habido preguntas todavía, y con esta última que nos ha dicho, que nos aferremos a la roca. Nosotros podemos temblar, pero la roca nunca va a temblar. Eso es algo que se queda ahora en nuestros corazones. Gracias, doctor César, por todo este tiempo. Que Dios me lo bendiga. Un tremendo abrazo, y seguiremos orando por su vida, ¿no? Ahora que ya lo conocemos un poco más, ¿no? Que Dios lo bendiga y siga trayendo esa palabra de ánimo, ¿no? Y de mucha sabiduría y de mucha enseñanza para la juventud. Gracias. Muchísimas gracias, y que el Señor los bendiga a todos. Agradezco, no se imagina cuánto, sus oraciones. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por ese tiempo, particularmente se ha resuelto muchas dudas que ha estado en mi vida en este tiempo. Justo hablábamos acá con el pastor y decíamos, sí, esta es la respuesta a esta pregunta que teníamos en particular. Y Dios es bueno porque no deja de hablarnos. Acá le vamos a dar pase también para que pueda dar unas palabras finales al pastor Ricardo Cabezas, si está ahí también conectado. Adelante. Posición y esta última ilustración bellísima, y nos hace recordar que Jesucristo es esa roca inconmovible. Bueno, quería animar a todos los que nos están acompañando ya al cierre de esta conferencia magistral con el doctor César Vidal, que él ha escrito un último libro muy bueno que se llama Un mundo que cambia. Un mundo que muy bueno porque es una lectura acerca de lo que está pasando en este tiempo y cómo a la luz de la palabra de Dios la iglesia el cristiano tiene que brillar.
Usted puede encontrar este libro en calle Chinchón 77 San Isidro. Calle Chinchón 737 San Isidro, Librería Desarrollo Cristiano. El número es 2228-563. 2228-563. Y también para terminar, el doctor César Vidal ha abierto un centro de estudio bíblico online que se llama TESUBA. Es un centro muy lindo donde usted puede aprender de una forma muy detallada acerca de la Biblia, la historia de cada libro de la Biblia. Realmente es maravilloso. Su servidor está llevando este centro de estudio bíblico online. Usted puede contactarse con la hermana Magali Silva. Su número es 958-548814. 958-548814. Eso sería todo. Gracias, Pastor José, Carlita, el Pastor Lojara y a todos nuestros jóvenes que nos han acompañado. Para nosotros ha sido una bendición como Ministerio de Vívese Mejor compartir con ustedes este tema. Que Dios les diga. Muchísimas gracias, Pastor Ricardo. Y bueno, seguimos aquí con ustedes, todos los jóvenes que siguen conectados. Y bueno, no se olviden que ahora vamos a salir más enriquecidos que nunca y ahora también a seguir tomando conciencia de lo que se nos viene. Nosotros tenemos que estar informados, debemos saber cómo vamos a accionar, debemos empezar a investigar un poco más. Debemos ser la diferencia, debemos ser la sal, la verdadera sal de esta tierra. Así es que ya saben, amados jóvenes, sigamos y para ello siempre tengan en cuenta de que la preparación es muy importante, tanto espiritual y también intelectual. Así es que ahora después les tenemos un gran anuncio a todos ustedes. Así es, y también ya hemos recomenzado con el tiempo de diplomado juvenil, ¿no? Puedes todavía inscribirte porque ya hemos agarrado una nueva etapa, así que inscríbete tú, joven, en el diplomado juvenil, son 10 meses, infórmate con nosotros, ahí nos escribes por inbox y te mandamos toda la información de este diplomado para que tú seas retado y comencemos a estar preparados en este nuevo tiempo. Así es, joven asambleísta, los felicito a todos los que han estado conectados, felicitamos a cada uno de ustedes y no va a ser la primera vez seguramente que empecemos a tener este tipo de ponencias que son tan importantes para ti y para mí. Así es que no nos dejemos engañar y no nos vamos a dejar engañar si estamos bien informados y si nosotros también estamos bien alimentados y cuando nuestra fe está sobre la roca, que es Cristo Jesús. ¿Qué tal si terminamos con una oración y ahí ya pasamos con un video, ¿ok? Para ya terminar y concluir. Adelante. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras, vamos a orar. Amado Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Padre amado, por el doctor César Vidal. Yo te pido, Señor, ahí donde se encuentre ese varón, tú puedas protegerlo y guardarlo en todo momento. Síguele enseñando, Señor. Síguele, Padre amado, que su camino siga ferviente, Señor, y que solamente te vea a ti y que siga, Padre amado, nutriendo, Padre amado, con temor y con temblor a la luz de tu palabra. Te lo pedimos, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre Dios, porque tú has levantado hombres, también mujeres apasionados para poder dar, Dios, una palabra a esta nueva juventud, a esta juventud cristiana. ¿Cuál es la importancia en este tiempo de la juventud cristiana? Es importante, Señor, que nosotros sepamos cuál es nuestro lugar. Gracias, Padre amado, por cada joven que ha estado conectado. Bendice, Señor, a cada uno de ellos en tu nombre, Santo Jesús. Amén. Amén. Estamos agradecidos a Dios por la vida de cada uno de ustedes y también reciban las bendiciones de nuestro pastor Carlos Jara y de toda nuestra Junta Ejecutiva Nacional. Y bueno, jóvenes, pastores, líderes, ya saben, estemos atentos, estemos listos para todo lo que se nos viene, ¿verdad? Así es que no te olvides, estate conectado. Agradecemos por todo el equipo que ha venido trabajando toda esta semana. Cada uno de ellos, ha estado Luis, ha estado Michael, dentro de todo el stream, de todas las conexiones, de todos los enlaces. Está también Kevin, el que ha estado como moderador, ha estado Kevin, Andrés Josué, un tremendo equipo. También ha estado Miguel Ancasi, igualmente ha estado Tania, Jocelyn, Eduardo, han estado también súper conectados en todo lo que es anfitrionaje. También
Omar y Cristian también han estado ahí también apoyándonos en todo este tiempo. Un tremendo equipo. Gracias por sus vidas, jóvenes. Que Dios los bendiga y bueno, no se pierdan este video. Adelante, Dios los bendiga. Chau. Love like I never had it. Breathe you in, never quit. I don't wanna live without it. I got you on my mind and I can't get you out. My head is spinning, I don't wanna slow it down. I love you like it's all I ever knew. 'Cause whenever I'm with you, it's so good. It's so good. Everything is all good. All good. Everything is all something out of nothing. Free fall in your arms just because I know you got me. I got you on my mind and I can't get you out. My head is spinning, I don't wanna slow it down. I love you like it's all I ever knew. 'Cause whenever I'm with you, it's so good. It's so good. Everything is all good. All good. Everything is all Hola, somos embajadores de Cristo Perú. Este año 2020 iniciamos con muchos sueños y deseos para la juventud asambleísta. Después de un tiempo en pausa, nos reencontramos en nuestra Escuela Pastoral Juvenil 2020. Fue un evento grandioso donde muchos jóvenes salieron bendecidos. Pero, lamentablemente, inició la pandemia y tuvimos que distanciarnos nuevamente. Hola, somos embajadores de Cristo Perú. Queremos contarte que nos reinventamos. Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y deseamos contarte que no paramos, seguimos firmes y adelante. Sí, vemos una juventud en tiempos difíciles, pero con más entrega a ser usados por Dios. Una juventud aceptando nuevos retos, afirmando su fe. Una juventud afirmando sus creencias. Una juventud preparada para tomar decisiones más importantes de su vida. Una juventud en total búsqueda de Dios. Vamos juntos trabajando con un maravilloso equipo de pastores, comprometidos con sus jóvenes de sus regiones, desde la costa, sierra y selva, unidos. Solos no. Juntos sí. Somos Embajadores de Cristo, Perú.